Entrevista al profesor Luis Álvarez. Agradecemos su excelente disposición. ¿Nos puedes relatar tu experiencia profesional? Ok, bueno, primero por formación, mi formación de pregrado originalmente es de ingeniero civil electricista, así que no tenía nada que ver con estos temas educativos, pero después fui cambiando y ya a mediados de la década del 90 me hice cargo del proyecto Enlaces en la Región y de ahí despertó mi interés por los temas educativos. Y las primeras preguntas fueron, bueno, cómo, ¿cómo podíamos aportar desde el punto de vista de la informática a mejorar los aprendizajes? Pero básicamente construyendo. Después ya, al poco tiempo después, como en el año 2003 o 2000, sí, creo que 2003 fue, si no me equivoco, empiezan a sonar en mí lo que se llaman objetos de aprendizaje. Buscamos bastante en la literatura y ya aparecen los primeros trabajos de titulación para ingenieros civiles en informática. Uno de ellos fue un repositorio de objetos de aprendizaje, con objetos de aprendizaje colaborativo en particular, y otro tenía que ver con herramientas de seguimiento, básicamente, de objetos. Bueno, y así fue cuando se organizó en Guayaquil la primera conferencia latinoamericana en objetos de aprendizaje, que se llamaba LACLO 2006. Y LACLO venía de Latin American Conference on Learning Objects. Entonces escribimos un par de artículos, 2 artículos en particular, viajamos con estudiantes para allá, y nos dimos cuenta que éramos muy pocas las personas en Latinoamérica que estábamos trabajando en este tema, objetos de aprendizaje. Así que formamos lo que llamamos la Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje, que hasta el día de hoy existe y que organiza una conferencia anual. Y ahí parte el interés, objetos de aprendizaje primero. A los años después ya empiezan a llamarse recursos educativos abiertos. Pero ese es básicamente el nacimiento, ese es básicamente el recorrido profesional. ¿Desde cuándo trabajas en recursos educativos abiertos? Bueno, yo decía que había partido el año 2003 con lo que se llamaban objetos de aprendizaje. Y así seguimos por varios años. Hasta que recuerdo que creo que fue el año 2009 o 2010, cuando organizamos la conferencia en Brasil. Y fue como conferencista invitado David Wiley, de Objetos de Aprendizaje, y él nos comienza a hablar de recursos educativos abiertos. La diferencia básica es que estaba ya desde hace algún tiempo la tendencia a que todo sea compartible, a que todo sea gratis, que todo sea libre. Están los conceptos de open source, por ejemplo. Entonces eso también llevarlo a los recursos educativos. En otras palabras, que los recursos ya no tengan propietarios, o si bien es cierto que tengan propietarios, pero que sean de libre uso. Y entonces ahí aparece el tema de lo que podríamos llamar objetos de aprendizaje abiertos, en el sentido de abierto en el sentido de disponible. Pero por otro lado está el tema de que objetos de aprendizaje no es o no era un buen nombre, porque a un objeto se le daba una intencionalidad que no siempre era clara. Creo que el mejor argumento para ello era la definición oficial dada por la IEEE, donde dice que un objeto de aprendizaje es una entidad digital o no digital que puede ser utilizada o reutilizada, etc. Que en otras palabras no dice ni más ni menos que no existe una definición. Entonces, un nombre más apropiado para objeto de aprendizaje era decir recursos educativos. Y cuando decimos recursos educativos abiertos, estamos hablando de que estén disponibles para todo el mundo.
Entonces, eso es más o menos, y ya ahí uno empieza a hablar, más que de objetos de aprendizaje, empieza a hablar de recursos educativos, y más que recursos educativos cualquiera, disponibles a todo el mundo y en ese contexto abiertos. Hola. ¿Cómo han evolucionado los recursos educativos abiertos en estos años? Bueno, no es una pregunta fácil, porque en términos educativos, han habido, en términos de tecnologías de aprendizaje, han habido varias otras evoluciones. Una evolución es la de los procesos de aprendizaje o diseños de aprendizaje. Otra evolución que tiene que ver con el análisis de datos que se generan a partir de los distintos recursos educativos. Y finalmente está el tema de la personalización. El detalle está de que cada una de estas cosas no pueden ser separadas entre sí. Entonces, los recursos educativos cada día más comienzan a tener mucho de diseños de aprendizaje. De hecho, muchas de las personas dicen, un objeto educativo o un recurso educativo es una unidad que parte con un test de diagnóstico, hay un desarrollo y finalmente un test o un examen que dice si aprendió o no aprendió, para saber si el recurso es o no tiene que ver con el aprendizaje. Entonces otros decimos, pero si ese objeto no es ese recurso no es un recurso, es un diseño de aprendizaje. Y si hablamos de personalización, finalmente, cuando uno quiere que los recursos vayan muy orientados al perfil del estudiante, entonces también hablamos muchas veces más de personalización que de los recursos educativos. Pero en definitiva, la evolución, creo, ha ido primero adaptándose más a lo que son diseños de aprendizaje y en última instancia haciendo o construyendo recursos educativos mucho más orientados al perfil del estudiante, es decir, recursos educativos más bien personalizables. Uno de ellos, o un ejemplo más simple que hay, es objetos de aprendizaje, o recursos educativos, pero orientados hacia el estilo de aprendizaje. O sea, construcción de recursos educativos, pero siguiendo los estilos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de los recursos educativos abiertos como elementos didácticos? Bueno, probablemente la didáctica sea una de las componentes más importantes al momento de aprender. Y al mismo tiempo es un elemento muy amplio que dice muchas cosas. Si cualquier desarrollo tecnológico se hace sin considerar la didáctica, lo más probable es que no tenga mucho uso o no sirva mucho para aprender. Entonces, los recursos educativos abiertos indudablemente debe ser la didáctica considerada al momento de su creación. Uno de los problemas que tenemos los profesores cuando construimos recursos educativos es que lo hacemos desde nuestra mirada, sin considerar muchas veces la mirada del estudiante. Ese es por un lado. Entonces creo que los que tienen éxito o que deberían tener más éxito es aquello en que en el desarrollo los estudiantes estén considerados. Ese es un tema. El otro tema probablemente es que aquí me voy a meter en un tema que no es el mío y en consecuencia yo creo que podría tener muchos detractores, pero creo que la didáctica en términos generales se ha hecho básicamente siguiendo los paradigmas clásicos del
constructivismo, conductismo, cognitivismo, constructivismo social, y eso creo que no ha evolucionado. Hay un área ya relativamente antigua, cuando yo digo antigua que tendrá unos 5 o más años, que se llaman patrones pedagógicos. Y los patrones pedagógicos basan su quehacer en lo que se conoce como buenas prácticas. En otras palabras, es qué es lo que le funciona a determinados profesores para determinados grupos de estudiantes. Entonces, más que saber si la didáctica o si la forma de enseñar cumple o no cumple con determinados modelos constructivistas, es más importante si aprenden o no aprenden. Y entonces ahí es donde aparecen el tema de las buenas prácticas. Pero obviamente eso es un tema bastante más complejo. Y ahí evidentemente las buenas prácticas deben de estar nutridas de recursos educativos abiertos. Evidentemente hay que tener cuidado también porque uno encuentra que algunos recursos educativos abiertos pueden ser muy buenos, pero a veces están hechos para distintos contextos que son también distintos a los que no encajan muy bien con el perfil del estudiante. Por eso que digo, hay que mezclar la opinión de los estudiantes no solamente en el uso, sino que también en la construcción. ¿Cómo crees que serán los desarrollos futuros de los recursos educativos abiertos? Bueno, yo creo que esta es una pregunta que a todo el mundo le gusta, porque uno siempre sueña, no, yo creo que en el futuro las cosas van a ser así o así. Bueno, una tendencia que se da en el ámbito productivo, en todos los ámbitos, es la personalización. Ustedes seguramente cuando pintaban su casa hace 20 años atrás, iban a la ferretería y les daban una cartilla de 10, 20, 30 colores y ustedes elegían. Hoy día van a la ferretería y les construyen el color que ustedes quieren. Así que no es uno de los 30, puede ser, es uno el que quiera, pueden ser, es personalizable. Y así todas las cosas son personalizables. Los teléfonos, por ejemplo, hoy día podemos todos tener teléfonos más o menos de la misma marca, pero los ringtones, las pantallas de fondo, todo es personalizable. Entonces, ¿por qué no los recursos educativos van a ser personalizables? O sea, yo creo que el futuro en desarrollo educativo es que estos van a ser personalizables. Aquí hay dos términos. Un término es el que sean adaptativos. A ver, no voy a hablar de las palabras técnicas, pero uno es que el profesor lo adapte al estudiante de acuerdo a su perfil. Ese perfil puede ser estilo de aprendizaje, puede ser carrera, puede ser origen, etc. Muchas cosas. Que el profesor lo personalice. Y la otra, que yo creo que es mucho más rico, es que el estudiante personalice el recurso educativo de acuerdo a lo que él quiere. Me explico. A lo mejor hay algún estudiante que le gusta un determinado color, entonces el recurso educativo que le llegó le coloca un determinado color de fondo. Le gusta un determinado tipo de letra, le cambia el tipo de letra, etc. De una galería de videos o de fotografía, elige las que más le gusta, pero sin perder el objetivo de aprendizaje. Entonces, para mí, el futuro de los recursos educativos abiertos van a ser que estos van a ser personalizables. ¿Cómo ves la relación entre los REA y los MOOC? A ver, para muchos, de acuerdo a una definición de objetos de aprendizaje, que es más o menos la misma que se lleva a REA,
Para muchos un MOOC o MOOC es un REA. ¿Ok? Para mí, creo que un MOOC es más bien un conjunto de REA. A ver, un MOOC, como su nombre lo dice, un curso abierto, está compuesto de muchos elementos. Esos elementos pueden ser elementos de colaboración, pueden ser plataformas, etc. Y como la definición de REA es lo suficientemente amplia, entonces cada uno de esos elementos es un REA. Entonces, así como una definición más bien matemática o de conjunto, es que un MOOC podría verse como un conjunto de recursos educativos abiertos. O por lo menos un buen porcentaje de un MOOC van a ser recursos educativos abiertos si es que alguien, plataforma o herramientas de autor no las consideran recursos educativos abiertos o simplemente no son abiertos porque son comerciales. Entonces a lo menos un conjunto importante de recursos educativos abiertos conforman un MOOC. Esa creo que es la relación básica. Por último, ¿qué espacios web de recursos educativos abiertos nos podrías recomendar como material didáctico para la educación superior? Bueno, la pregunta es muy difícil en general. Se han hecho muchos esfuerzos por construir repositorios. Desde mediados del 2005 o antes, hay muchos repositorios, Merlot, Ariadne eran algunos de ellos, con muchos millones de recursos educativos abiertos. Sin embargo, el uso de estos recursos educativos son muy bajos. Son muy bajos. Porque creo que cuando nosotros buscamos material, no vamos a los repositorios, sino que vamos a la web directamente. Entonces, no podría recomendar espacios web para recursos educativos abiertos. Creo que más bien la riqueza está en que los estudiantes los busquen. Hoy en día, por ejemplo, yo me he dado cuenta, muchos de mis estudiantes hacen uso de YouTube para aprender cualquier cosa. Un ejemplo, hace algún tiempo atrás a mi hijo le pregunté, oye, ¿me podrías decir dónde hay un manual para un determinado equipo que yo tenía que instalar? Bueno, yo esperaba que él me respondiera con un documento en PDF o algo equivalente, y él me dijo, no, mira, aquí hay un YouTube. Así que me fui a YouTube y me decían exactamente lo que tenía que hacer. Y eso no estaba dentro de ningún repositorio de recursos educativos, no era ningún espacio web como tradicionalmente lo vemos, sino que era YouTube. Entonces, no es fácil, no es fácil recomendar uno. O sea, probablemente yo creo que lo importante aquí es aprender a buscar más que recomendar espacios. Así que eso yo creo que es mi pregunta. No hay recomendación para espacios web, simplemente hay que buscar. Tal vez la esperanza es que ya se viene predicando hace bastante tiempo, que es la web semántica, y donde en la web semántica uno haga preguntas que son un poquito más complejas que las preguntas que se hacen hoy día cuando uno busca en web. Pero todavía la web semántica no es lo suficientemente popular. Quiero agradecer al profesor Luis Álvarez por esta pequeña entrevista. Él está a la vanguardia de lo que es los recursos educativos abiertos en nuestro país y en nuestra ciudad. Muchas gracias.